A continuación vamos a hablar de los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son documentos que el Vaticano esconde en una bóveda secreta y que son documentos prohibidos. Nadie los puede tocar, nadie los puede leer y nadie los puede difundir. Si lo haces, la iglesia te va a perseguir, te va a torturar y te va a asesinar. No. Los evangelios apócrifos no son documentos prohibidos, no son documentos secretos. Los evangelios apócrifos son simplemente leyendas, son lo equivalente a las leyendas del rey Arturo. Son documentos que hablan de Jesús, pero no podemos decir que son documentos confiables porque fueron escritos siglos después de la muerte de Jesús. Fueron escritos por personas que no conocieron a Jesús, que no conocieron a los apóstoles de Jesús y que no conocieron a nadie que conociera a alguien, que conociera a alguien que conociera a Jesús. Es decir, los autores de estos documentos no tenían autoridad como para decir qué fue lo que pasó en aquella época. Es por eso que se le llaman evangelios apócrifos. No son documentos prohibidos. Cualquiera los puede leer, cualquiera los puede tomar y no te va a pasar absolutamente nada. Y lo mismo era hace 2000 años. Bueno, hace 2000 años no existían esos documentos, pero hace 1500 años podías leer estos documentos y nadie te iba a perseguir y nadie te iba a matar, ni te iba a pasar absolutamente nada. Simplemente eran leyendas. Como eran leyendas, seguramente tenían algo de información verdadera, pero desde un punto de vista general eran prácticamente mitos. Era información que no era verdadera. Entonces, es por eso que estos documentos no fueron parte del canon. Es por eso que estos documentos no son parte del Nuevo Testamento. No es porque contengan verdades secretas que afecten al cristianismo. De hecho, no hay nada en estos documentos que afectaría al cristianismo. Son documentos, yo diría que hasta aburridos, no tienen nada de interesante. No hay nada así que digas, híjole, si lo que dice este documento fuera verdad, el cristianismo colapsaría. Se habla, por ejemplo, del Evangelio apócrifo de María Magdalena. Fue un documento que fue escrito siglos después de que murió Jesús y de que murió María Magdalena, así que quien sea que lo haya escrito no era María Magdalena ni nadie cercano a María Magdalena, pero lo que dice este documento es que había una mujer llamada María Magdalena que era un apóstol muy importante, era una persona muy importante dentro del equipo de Jesús, dentro de los seguidores de Jesús. Lo cual era muy raro porque en aquella época las mujeres no eran importantes y sería muy raro que una mujer haya tenido un puesto relevante. Esto es lo que dice este evangelio. En ningún lado dice que fue esposa de Jesús y ni siquiera sabemos la edad de María Magdalena. María Magdalena pudo haber sido una anciana, pudo haber sido una señora de 60 años que siguió a Jesús. Ni siquiera sabemos si María Magdalena tenía la edad adecuada como para casarse con Jesús. Además de que si Jesús se hubiera casado, ¿eso qué? Eso no es importante. Jesús se pudo haber casado y Jesús pudo haber tenido hijos y aún así Jesús hubiera resucitado y habría pagado por nuestros pecados. Es decir, el significado de Jesús no depende de si Jesús era soltero o no. Entonces, incluso si Jesús se hubiera casado, no habría sido importante. Se cree que Jesús era soltero porque toda la evidencia que tenemos apunta a que era soltero. Pero si resulta que fue casado, no pasaría nada. En fin, los documentos o los evangelios apócrifos no son documentos prohibidos y no son documentos secretos. Tú los puedes leer, tú los puedes difundir y nadie te va a meter a la cárcel, ni te va a perseguir, ni te va a pasar absolutamente nada. Y esto era verdad hace 1500 años también. Bueno, eso es todo. Nos estamos viendo. Adiós.